El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes subió a un helicóptero militar con 3 balazos en el cuerpo y el cerco del ejército mexicano cerrándose sobre él como una trampa que llevaba años preparada. Murió en el aire, a bordo de la misma clase de aeronave que él mismo ordenó derribar 11 años antes. Eso no es ironía del destino, eso es el patrón completándose, porque esta historia no comienza el 22 de febrero de 2026 en las montañas de Tapalpa, Jalisco. Esta historia comienza en Aguililla, Michoacán, en 1966, en una familia pobre que cultivaba aguacate en las faldas de una sierra donde la ley era apenas un rumor. Esta historia comienza con un niño que aprendió muy pronto que en este mundo o eres el que aplasta o eres el aplastado, y tomó su decisión. Hay 4 cosas que nadie te contó de esta historia, como te las voy a contar yo hoy. La primera, la herida de origen, lo que formó a este hombre antes de que nadie supiera su nombre. La segunda, el ascenso, cómo construyó el cártel más poderoso de México sobre una montaña de cuerpos y silencios. La tercera, la trampa que él mismo fabricó, la manera en que su propio patrón de vida, su propia forma de relacionarse con la lealtad y la confianza, construyó la puerta por la que el ejército entró. Y la cuarta, el helicóptero. ¿Por qué subió a esa aeronave sabiendo lo que le esperaba y lo que eso dice sobre el tipo de hombre que era? Siéntate. Esta historia pesa. Aguililla, Michoacán, no es un lugar fácil de describir para quien no lo conoce. Es un municipio enclavado en la Tierra Caliente, una región del occidente de México donde el calor no es solo temperatura, es atmósfera, es presión, es una sensación permanente de que el mundo ahí dentro tiene sus propias reglas. Las carreteras son malas, el Estado llega tarde o no llega, y los cultivos ilegales de marihuana llevaban floreciendo en esas montañas desde antes de que Nemesio Oseguera Cervantes naciera. Él nació el 17 de julio de 1966, hijo de una familia campesina, pobre, no con la pobreza urbana que uno ve en las ciudades, sino con esa pobreza rural que tiene otra textura, la pobreza de ver el horizonte y saber que está cerrado, la pobreza de trabajar la tierra todo el día y que la tierra no te devuelva suficiente, la pobreza de entender, siendo niño, que el futuro que te espera es exactamente el pasado que vivieron tu padre y el padre de tu padre. En esa región, en esa época, el narco no era una opción entre varias, era la única salida visible. Los niños de Aguililla crecían viendo 2 tipos de hombres, los que no tenían nada y los que tenían todo gracias al negocio. No hacía falta que nadie les explicara la lección. La lección se aprendía sola, con los ojos abiertos, en la calle, en el mercado, en la iglesia. Nemesio aprendió esa lección. Pero antes de aprender el negocio, aprendió algo más profundo. Aprendió que el silencio protege, que exhibirse es un error, que la violencia, usada con precisión quirúrgica, habla más fuerte que cualquier argumento y que la lealtad no es un valor, es una herramienta que funciona hasta que deja de funcionar. Ese aprendizaje, esa filosofía de vida construida en las montañas de Michoacán siendo niño, lo acompañó durante los siguientes 59 años de su existencia, y fue exactamente lo que lo mató. Hay algo que los grandes análisis sobre narcotráfico tienden a omitir porque incomoda demasiado. La pregunta de qué hace que un niño de Aguililla tome ese camino y otro no. La respuesta no es simple y no es cómoda, pero existe. Tiene que ver con lo que uno ve y con lo que uno no puede ver. Un niño que crece en una familia con recursos, con acceso a educación de calidad, con la posibilidad de imaginar un futuro distinto al de sus padres, ese niño puede elegir entre caminos. Tiene el lujo de elegir. Un niño que crece en la sierra de Michoacán en los años 70, en una comunidad donde el Estado es invisible y el cártel es omnipresente, ese niño no elige entre caminos. Ese niño aprende a sobrevivir dentro del único mapa que le dieron. Eso no es una excusa, es un diagnóstico. Y los diagnósticos que se ignoran no desaparecen, se reproducen. Nemesio Oseguera Cervantes fue el producto más visible y más violento de un diagnóstico que nadie quiso tratar durante décadas. Pero antes de ser el Mencho, fue un niño que vio el mundo desde abajo y decidió que nunca más iba a verlo desde ahí.
Esa decisión lo definió todo. A finales de los años 80, Nemesio Oseguera Cervantes cruzó la frontera hacia Estados Unidos, no como turista, no como migrante que busca trabajo legal, cruzó como lo que ya era, un hombre con conexiones en el mundo del narcotráfico y con algo que demostrar. En California, en los años 80, el mercado de las drogas era brutal y lucrativo en partes iguales. Los cárteles mexicanos abastecían a las ciudades estadounidenses, y los hombres jóvenes que querían subir en esa jerarquía tenían que mojarse las manos. Nemesio se mojó las manos. En 1989, la DEA, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, ya tenía una ficha con su nombre. Tenía 20 y tantos años y ya era un dato en una base de datos federal norteamericana. Eso no es un detalle menor. Eso es una señal del tamaño de lo que ya estaba construyendo. Fue detenido. Fue condenado por tráfico de heroína. Cumplió su condena en una prisión estadounidense. Y aquí está el momento que la mayoría de las biografías de El Mencho mencionan de pasada, pero que merece detenerse. En esa prisión Nemesio no se quebró. No salió humillado, disminuido, convertido en un hombre que aprendió la lección. Salió endurecido. Salió con contactos nuevos. Salió con la certeza de que el sistema que lo había encerrado era un adversario al que se podía vencer si uno era suficientemente paciente, suficientemente frío, suficientemente despiadado. La prisión no lo reformó, lo perfeccionó. Cuando fue deportado a México, regresó siendo otro, o más bien, regresó siendo más plenamente él mismo, con la experiencia de haber sobrevivido el sistema más poderoso del mundo y haber salido caminando. Ese hombre, ese Nemesio con 30 años cumplidos y un expediente en la DEA y una furia silenciosa que nadie podía leer en su cara, ese hombre comenzó a construir. Hay algo que los presos aprenden en los centros de reclusión norteamericanos que no se aprende en ninguna universidad del mundo. Aprenden a leer personas, aprenden a identificar en segundos quién es una amenaza, quién es un aliado potencial, quién es alguien que puede ser usado y quién es alguien que puede usarte a ti. Aprenden a construir jerarquías informales dentro de sistemas formales. Aprenden que la violencia tiene reglas y que quien conoce esas reglas mejor que los demás sobrevive. Nemesio salió de esa prisión sabiendo exactamente cómo se construye el poder desde cero. Y en México, en los años 90, había un vacío esperándolo. Los años 90 en México fueron el tiempo de los cárteles históricos. El cártel de Sinaloa dominaba. El cártel del Golfo tenía sus territorios. Los Arellano Félix controlaban Tijuana. Eran organizaciones con décadas de historia, con estructuras establecidas, con nombres que hacían temblar a funcionarios y periodistas por igual. Nemesio Oseguera Cervantes no era nada todavía frente a esas organizaciones. Era un hombre que había regresado de Estados Unidos con experiencia y ambición, pero sin territorio, sin ejército, sin el peso de un apellido consolidado en el negocio. Entonces se alineó. Se integró a los Milenio, un grupo que operaba en el occidente de México bajo la sombra del cártel de Sinaloa. Aprendió, observó, acumuló. No levantó la voz cuando no debía levantarla. No peleó batallas que no podía ganar. Se convirtió en el tipo de operador que los jefes valoran precisamente porque no amenaza, ejecuta, resuelve, desaparece en el paisaje, pero por dentro estaba calculando. Esa es la característica más subestimada de Nemesio Oseguera Cervantes, la paciencia. En un mundo donde los hombres violentos tienden a quemarse rápido, donde el exceso de confianza y la necesidad de reconocimiento destruyen carreras criminales antes de que alcancen su potencial, él esperó. Estudió el tablero durante años antes de mover sus piezas más importantes. Aprendió de los errores de otros. Vio cómo los cárteles que se exhibían demasiado terminaban destruidos por esa misma visibilidad. Vio cómo los líderes que dependían de la lealtad personal, sin construir estructuras institucionales, se quedaban solos en el momento de la crisis. Y tomó nota de todo. En 2010, el mapa del crimen organizado en México se fragmentó. Los milenios se disolvieron, y en ese vacío, Nemesio Oseguera Cervantes
dio el paso que lo definiría para siempre. Junto a Eric Valencia Salazar, conocido como el 85, fundó el cártel Jalisco Nueva Generación. El nombre era una declaración de intenciones. Nueva Generación. No éramos como los de antes, éramos algo diferente, éramos más. Y durante los siguientes 15 años demostraron exactamente eso. Lo que el CJNG construyó bajo el liderazgo de El Mencho no se parece a lo que el cine o la televisión suelen mostrar cuando habla de narcotráfico. No era solo un grupo de hombres armados controlando una plaza. Era una empresa criminal con estructura corporativa, con áreas de finanzas, de logística, de inteligencia, de operaciones. Era una organización que pensaba en escala global antes de que esa idea fuera común en el mundo del crimen organizado latinoamericano. El Mencho entendió algo que sus contemporáneos tardaron en comprender. La cocaína era el negocio del pasado. Las drogas sintéticas eran el futuro. El fentanilo, las metanfetaminas, sustancias que se producen en laboratorio sin depender de cultivos que las autoridades pueden erradicar, sin los costos logísticos de transportar material orgánico desde Sudamérica, sustancias que generan adicción con una velocidad y una intensidad que la cocaína nunca tuvo. El Mencho convirtió al CJNG en el principal proveedor de fentanilo para Estados Unidos en el periodo más crítico de la crisis de opioides en ese país. Decenas de miles de personas murieron en ciudades norteamericanas consumiendo sustancias que pasaron por sus manos. Familias destruidas, comunidades enteras devastadas, y él, en alguna cabaña en la sierra de Jalisco, viendo crecer los números. Pero el ascenso tuvo su propio precio interno. Cada territorio que el CJNG ganaba era territorio que le quitaba a alguien. Y en el mundo del narcotráfico, quitarle territorio a alguien significa una sola cosa: matar a sus hombres, desplazar a sus familias, convertir su plaza en cenizas y sembrar sobre esas cenizas tu propio miedo. La violencia del CJNG no era solo instrumental, era estratégica en el sentido más profundo. Era un mensaje permanente, un comunicado que se transmitía no en palabras, sino en imágenes, cuerpos colgados de puentes, decapitaciones filmadas y distribuidas, mensajes escritos sobre cadáveres. Había también una dimensión tecnológica que los distinguía de cualquier organización criminal anterior en México. Los narcotanques, camiones reforzados con placas de acero, equipados con torretas y blindados hasta el punto de resistir ráfagas de ametralladora. Los drones cargados de explosivos, una táctica que en ese momento apenas se veía en conflictos militares convencionales y que el CJNG adoptó y perfeccionó antes que cualquier otro cártel. Y los lanzacohetes de fabricación rusa, capaces de derribar aeronaves militares. La DEA no exageró cuando comparó a El Mencho con Pablo Escobar. La comparación era precisa. El objetivo no era pasar inadvertido. El objetivo era exactamente lo contrario: que nadie, en ningún estado de México, en ningún país del mundo donde operaran, pudiera mirar hacia otro lado y fingir que no sabía lo que pasaría si se interponía en el camino del CJNG. Eso funcionó durante años, pero había algo que Escobar también tenía, y que destruyó a Escobar antes que cualquier operativo del gobierno colombiano: la vanidad del poder absoluto, la sensación de ser intocable. Y El Mencho, tarde o temprano, también la desarrolló. En 2015, el gobierno mexicano lanzó la Operación Jalisco. El objetivo: capturar a El Mencho. El operativo era masivo. Participaban el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la PGR y el CISEN, una fuerza combinada que representaba lo mejor del Estado mexicano, movilizándose hacia un solo objetivo, y falló. No porque El Mencho fuera más inteligente que el Estado, falló porque tenía informantes dentro. Sus hombres fueron alertados, se prepararon, y cuando el helicóptero militar modelo Cougar, matrícula 1009, sobrevolaba la carretera entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, en el sur de Jalisco, alguien en tierra apuntó un lanzacohetes RPG fabricado en Rusia hacia el rotor de cola de esa aeronave. El proyectil impactó, el helicóptero se desplomó y explotó. 11 militares,
y 2 policías federales murieron en ese ataque. 13 personas, 13 vidas, 13 familias que ese día recibieron la peor noticia posible. El Mencho escapó, y lo que hizo después de escapar es lo que define exactamente el tipo de hombre que era. No se escondió más, no redujo su perfil, no interpretó esa victoria como una señal de que debía ser más cuidadoso, de que el Estado tarde o temprano encontraría la forma de romper su armadura. La interpretó como confirmación de que era intocable. Ese es el momento exacto en que el patrón dejó de ser una estrategia y se convirtió en una identidad. Hay una diferencia entre un hombre que actúa de cierta manera porque es la mejor táctica disponible y un hombre que actúa de cierta manera porque ya no puede concebir actuar de otra. El primer hombre puede adaptarse, el segundo no. Después de 2015, el Mencho ya no era solo un capo inteligente que usaba la violencia como herramienta. Era un hombre que había internalizado la invulnerabilidad como parte de lo que era. Y eso, en cualquier ámbito de la vida, es el comienzo del fin. El patrón no cambió, el patrón se reforzó. En los años siguientes, el CJNG siguió creciendo. Expandieron operaciones a Europa, a Asia, a África, a Australia. El Mencho entendió que los mercados europeos pagaban la droga más cara y eran menos peleados por las organizaciones mexicanas. Su visión empresarial era, en ese sentido, genuinamente global. Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Veracruz, Baja California. Plaza por plaza, el CJNG fue extendiendo su presencia por toda la República Mexicana, entrando en conflicto directo con el cártel de Sinaloa y con decenas de grupos locales que no tenían posibilidad real de resistir. El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, descubierto en marzo de 2025, se convirtió en el símbolo más oscuro de lo que el CJNG era capaz. Un predio señalado como presunto centro de exterminio. Un lugar donde las investigaciones encontraron evidencia de lo que sucede cuando el poder no tiene límites y la impunidad se extiende durante demasiado tiempo. Eso también es el legado de El Mencho. No solo el fentanilo en las calles de Chicago y Filadelfia, también eso. Siguieron los ataques de alto impacto. En junio de 2020, un comando armado del CJNG emboscó el vehículo de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en plena Paseo de la Reforma. El ataque fue en plena mañana, decenas de disparos. García Harfuch sobrevivió con heridas graves, varios de sus escoltas no sobrevivieron. El Mencho no se escondió tras ese ataque. Envió el mensaje de que nadie, en ningún nivel del Estado mexicano, estaba fuera de su alcance. Pero ese ataque también tuvo consecuencias que el Mencho no calculó completamente. García Harfuch sobrevivió. Y un hombre que sobrevive un intento de asesinato de esa magnitud no olvida, no negocia, no pone el tema en el archivo de los pendientes. Lo convierte en una misión personal. 6 años después, ese hombre, Omar García Harfuch, sería el secretario de Seguridad Nacional que coordinó el operativo que le quitó la vida. El patrón de El Mencho producía enemigos que no se rendían, y él nunca cambió ese patrón. Durante años, la invisibilidad de El Mencho fue su escudo más efectivo. Prácticamente no había fotos recientes de él en circulación, no daba entrevistas, no publicaba en redes sociales, no asistía a eventos públicos conocidos. Existía en el mito más que en la realidad visible. En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la recompensa por información que condujera a su captura a $15 millones, la misma cifra que en su momento se ofreció por El Chapo Guzmán. En 2025, la administración Trump incluyó al CJNG en la lista de organizaciones terroristas. La presión internacional era máxima, y entonces, en 2025, Nemesio Oseguera Cervantes apareció en las pantallas de 2 conciertos de narcocorridos. 2 conciertos, 2 apariciones públicas, 2 momentos en que el fantasma se materializó frente a cientos de personas con teléfonos celulares en las manos, en un mundo donde la inteligencia de señales no duerme y donde cada imagen, cada frecuencia,
Cada movimiento registrado en una pantalla puede ser el dato que hace colapsar un castillo que llevaba décadas en pie. No está documentado exactamente por qué lo hizo. No hay una declaración, no hay una explicación oficial. Pero el patrón sugiere la respuesta. El poder absoluto, sostenido durante demasiado tiempo, produce una distorsión en la percepción del riesgo. Los hombres que han escapado de todo, que han derribado helicópteros militares y atentado contra secretarios de Estado y expandido su imperio a 5 continentes, esos hombres empiezan a creer que la invulnerabilidad no es algo circunstancial, sino algo que les pertenece por derecho. Empiezan a necesitar ser vistos, porque el poder invisible es poder, pero el poder invisible no tiene testigos. Y sin testigos, la grandeza existe solo en la mente del que la posee. El Mencho quería ser visto. Después de décadas en las sombras, en algún nivel profundo, necesitaba que alguien pudiera señalarlo y decir: ese es él. Ese momento en los conciertos fue su vanidad hablando más fuerte que su inteligencia, y la inteligencia militar lo estaba escuchando. El principio del fin comenzó el 20 de febrero de 2026, no con un enfrentamiento, no con un tiroteo, no con la intercepción de alguna comunicación cifrada, ni con la detención de un operador de alto nivel. Comenzó con algo mucho más mundano y mucho más antiguo que cualquier operación táctica. Comenzó con una mujer. La inteligencia militar central llevaba meses siguiendo el rastro de las personas más cercanas a Nemesio Oseguera Cervantes. No sus operadores directos en primera instancia, no sus sicarios, sus afectos, sus vínculos emocionales, porque el Mencho podía controlar su aparición pública, podía moverse con sigilo, podía borrar sus rastros logísticos con una disciplina que había perfeccionado durante décadas, pero no podía, o no quiso, cortar los hilos que lo conectaban con las personas que quería. Ese fue su único punto ciego real. El 20 de febrero, un operador de total confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho cometió el error que abriría todo. Trasladó a esa mujer hasta una cabaña en Tapalpa, Jalisco, un municipio serrano al sur de Guadalajara, a unos 130 kilómetros de la capital jalisciense. Un lugar hermoso, frío, de bosques de pino y niebla permanente, el tipo de lugar donde uno siente que el mundo de afuera no puede encontrarte. Pero la inteligencia ya estaba ahí antes. El 21 de febrero, el operador abandonó el inmueble. Y eso fue la señal. Porque si el operador se fue, significaba que el Mencho se había quedado. Las fuerzas especiales del ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional comenzaron a movilizarse, en silencio, con la precisión de quien ha esperado demasiado tiempo para este momento y no puede permitirse un error. Aquí hay que detenerse un segundo para comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. El hombre con el escudo más sofisticado del crimen organizado mexicano, el hombre que había esquivado operativos, infiltrado instituciones, comprado lealtades y eliminado traiciones con una eficiencia que parecía sobrenatural, fue localizado gracias a que quiso estar cerca de alguien que amaba. No fue traicionado por un enemigo, fue localizado a través de alguien a quien eligió ver. Eso dice más sobre la naturaleza humana que cualquier análisis táctico y dice algo específico sobre el patrón de El Mencho. Construyó muros de acero alrededor de todo, excepto de lo que sentía, y esa grieta mínima pero real, fue suficiente. El cerco se cerró en las primeras horas del 22 de febrero de 2026. Cuando los militares iniciaron el despliegue alrededor de la cabaña en Tapalpa, los hombres de El Mencho los detectaron y respondieron de la única manera que sabían responder, con fuego. Lo que siguió fue descrito por el secretario de Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, como un enfrentamiento muy violento. Los hombres del CJNG no se rindieron, no levantaron las manos, combatieron. 4 integrantes del cártel cayeron en ese primer intercambio de disparos dentro y alrededor del inmueble. Nemesio Oseguera Cervantes huyó hacia el bosque. Esa imagen merece un momento de pausa. El hombre que había construido el cártel más poderoso de México, el hombre con $15 millones de recompensa sobre su cabeza,
el hombre que había derribado helicópteros militares con lanzacohetes y que había atentado contra el secretario de Seguridad de la capital en plena avenida. Ese hombre corría entre los pinos de la sierra de Jalisco con el ejército, cerrándole el paso por todos los flancos. El cerco lo fijó. No había salida. Desde el bosque, él y sus hombres siguieron disparando. No se entregaron, no negociaron. Siguieron el único protocolo que conocían: resistir hasta que ya no sea posible resistir. Uno de sus disparos alcanzó un helicóptero militar que los sobrevolaba. La aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. El patrón se repitió. Pero esta vez, el resultado fue diferente. Esta vez, el Mencho no escapó. En ese último intercambio de disparos, Nemesio Oseguera Cervantes recibió heridas de gravedad. 2 de sus escoltas personales también cayeron gravemente heridos. Un elemento militar resultó lesionado. El ejército tomó el control de la zona. Y entonces llegó el momento que define todo lo que vino después. El equipo de sanidad militar evaluó las heridas de El Mencho y sus hombres. La situación era crítica. Las heridas eran graves. La vida de los 3 hombres dependía de atención médica urgente que no podía prestarse en medio de un bosque en la sierra de Jalisco. La decisión fue evacuarlos en helicóptero. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que 11 años antes había ordenado derribar un helicóptero militar y había visto a 13 personas morir en ese ataque, fue subido a bordo de una aeronave de las mismas Fuerzas Armadas que durante 1 década y media lo habían perseguido. Subió al helicóptero. El helicóptero despegó con destino a una instalación médica en Jalisco, con el plan de trasladarlos posteriormente a Morelia, Michoacán, y luego a la Ciudad de México. En algún punto de ese trayecto, Nemesio Oseguera Cervantes murió. Él y sus 2 escoltas fallecieron en el aire, a bordo de la aeronave que los transportaba. El hombre que construyó el cártel más poderoso de México murió exactamente como murieron los 13 hombres del helicóptero que él derribó en 2015. En el aire, en una aeronave militar, lejos del suelo donde había construido su poder. Hay que detenerse en esa imagen y no dejarla pasar. No es metáfora, no es simbolismo literario, es la realidad exacta de lo que ocurrió. El patrón de El Mencho fue siempre: lo que les hago a los demás, tarde o temprano, regresa a mí con la misma forma. El patrón cumplió su promesa hasta el final. Mientras El Mencho moría en el aire, México ardía en tierra. La respuesta del CJNG fue inmediata y de una escala que pocos anticipaban, aunque en realidad no debería haber sorprendido a nadie, porque así era el CJNG, una organización que había convertido la demostración de fuerza en su lenguaje más fluido. 252 puntos de bloqueo documentados en 20 de los 32 estados de México. Jalisco concentró 65 cortes en carreteras federales y estatales. El gobernador del estado, Pablo Lemus, activó el Código Rojo. Bloqueos de carreteras en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California, Aguascalientes y más. Vehículos quemados, negocios incendiados, ataques a instalaciones militares. 25 personas murieron en los enfrentamientos derivados de los bloqueos. 25 personas más que nunca tomaron una decisión relacionada con el Mencho, con el CJNG, con el fentanilo, ni con ningún operativo militar. Personas que estaban en el lugar equivocado mientras el cártel lloraba a su jefe con el único idioma que conocía. Ese también es el legado de El Mencho. El legado no termina con él. Hacia las 8 de la noche del mismo domingo, el 90% de los bloqueos habían sido desactivados. El Estado recuperó el control de las carreteras. La operación se declaró exitosa, pero el vacío que quedó era inmenso, porque El Mencho no era solo un hombre, era una estructura, era una red de lealtades compradas y miedos cultivados que se extiende por 20 estados de México y por varios continentes. Y esa estructura no desapareció con él, se fragmentó, y la fragmentación del poder en el crimen organizado siempre produce lo mismo: violencia por la sucesión. La pregunta que quedó flotando sobre México el 23 de febrero de 2026 no era si el CJNG sobreviviría. Esa pregunta tenía respuesta clara. Sí,
Las organizaciones criminales bien construidas sobreviven a sus fundadores, igual que las instituciones legítimas. La pregunta era quién llenaría el espacio, y esa pregunta no tenía una respuesta fácil. A diferencia del cártel de Sinaloa, tras la captura del Chapo, donde los hijos de Guzmán, los llamados Chapitos, asumieron rápidamente el control en una sucesión que tenía cierta coherencia dinástica, el CJNG no tenía un heredero natural claro. El hijo biológico de El Mencho, Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue capturado hace años y extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cadena perpetua. La sucesión directa era imposible. El nombre más mencionado en expedientes y reportes de inteligencia era Juan Carlos Valencia González, alias el 03, hijastro de El Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia, pieza fundamental del aparato financiero del clan. Señalado como el jefe del grupo élite, el brazo armado más táctico del CJNG en el sur de Jalisco y Colima, había otros nombres. Ricardo Ruiz Velasco, el doble R, Audias Flores, el jardinero, un hombre conocido como el Sapo, y el exjefe de seguridad personal de El Mencho, sobre quien la inteligencia sabía poco pero temía mucho. 4 o 5 hombres, 4 o 5 centros de poder, y la historia del crimen organizado mexicano enseña lo que ocurre cuando hay 4 o 5 centros de poder y no hay un árbitro que los mantenga en orden. Ocurre lo que siempre ocurre: guerra, el mismo ciclo que vio México tras la fragmentación del cártel de Guadalajara en los 90, el mismo ciclo que vio tras la caída del cártel de los Beltrán Leiva, el mismo ciclo que está viviendo el norte del país desde la captura de El Mayo Zambada en 2024. El Mencho construyó un imperio, pero construyó un imperio que dependía de su propia presencia para mantenerse cohesionado, y eso, en el fondo, es la señal más clara del tipo de líder que era: alguien que acumuló poder sin construir institución, alguien que repitió hasta el final el patrón aprendido en Aguililla: yo soy el poder, sin mí no hay orden, sin él, efectivamente, no había orden. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que merece ser respondida con honestidad. ¿Nemesio Oseguera Cervantes era un monstruo? La respuesta fácil es sí, y en muchos sentidos la respuesta fácil es la correcta. Un hombre responsable del tráfico de fentanilo que destruyó comunidades enteras en Estados Unidos. Un hombre bajo cuyas órdenes se ejecutaron decapitaciones filmadas como estrategia de terror. Un hombre que ordenó asesinar a militares, policías, periodistas y funcionarios públicos. Un hombre vinculado a centros de exterminio clandestinos en Jalisco, donde la investigación encontró evidencia de lo que sucede cuando el poder opera sin ningún límite durante demasiado tiempo. Eso no tiene defensa moral posible. Ninguna explicación sociológica, ningún análisis sobre la pobreza o la marginalidad, ninguna reflexión sobre el Estado fallido en Michoacán absuelve esas decisiones. Las decisiones fueron suyas. El precio lo pagaron otros, pero la historia no termina ahí, porque si terminara ahí, sería más simple de lo que en realidad es. El sistema que produjo a Nemesio Oseguera Cervantes existe todavía. Aguililla, Michoacán, sigue siendo Aguililla, Michoacán. La tierra caliente sigue siendo la tierra caliente. Los niños que crecen hoy en esas comunidades ven los mismos dos tipos de hombres que vio él en los años 70. La corrupción institucional que hizo posible que el operativo de 2015 fuera alertado con anticipación tampoco desapareció. Los funcionarios que durante años miraron hacia otro lado mientras el CJNG se expandía tampoco rindieron cuentas completas. El Mencho fue el producto más visible y más poderoso de un sistema que lo precede y que lo sobrevivirá. Eso no lo absuelve, nada lo absuelve, pero omitir esa realidad también sería una mentira, y esta historia no se hace cargo de las mentiras cómodas. Hay algo en la trayectoria de este hombre que va más allá del narcotráfico, más allá del crimen organizado, más allá de los titulares y los operativos y las recompensas de 15 millones de dólares. Hay algo profundamente humano, en el peor sentido de lo humano,
en cómo vivió y en cómo murió. Nemesio Oseguera Cervantes aprendió de niño que el mundo era un lugar donde o aplastas o te aplastan, y vivió exactamente según esa lección. Construyó un imperio sobre ese principio, reclutó a miles de personas bajo ese principio, enseñó a toda una generación de jóvenes mexicanos que esa era la única verdad disponible, y al final, ese principio se volvió sobre él con la precisión implacable de un lanzacohetes bien apuntado. El patrón de su vida fue dominar mediante el miedo, nunca confiar completamente en nadie, usar el afecto como vulnerabilidad solo cuando no había alternativa. Y fue el afecto, precisamente el afecto, la pareja sentimental que viajó a Tapalpa, el operador de confianza que la trasladó y que sin saberlo dejó un rastro. Fue eso lo que rompió la armadura. No fue la inteligencia militar solamente. No fue la presión de Washington solamente. No fue la recompensa de 15 millones de dólares. Fue la única cosa que el Mencho no pudo blindar, la necesidad humana de conexión con alguien. Eso es lo más perturbador de esta historia. No murió porque fuera débil. Murió porque en algún rincón de ese hombre, detrás de décadas de violencia y sangre y poder absoluto, existía todavía algo que quería estar cerca de alguien. Y ese rincón fue la grieta por donde entró todo lo demás. El mismo niño que creció en Aguililla necesitando ser visto y querido, ese niño nunca desapareció del todo, solo aprendió a cubrirse con acero, hasta que no fue suficiente. El 22 de febrero de 2026 es un día que los libros de historia mexicana van a recordar. Es un golpe al narcotráfico de una magnitud comparable, si no superior, a la captura del Chapo Guzmán en 2016. Es el resultado más contundente de una estrategia de seguridad que llevó años construyendo. Y es, también, el cierre de un círculo que comenzó 6 años antes, cuando Omar García Harfuch sobrevivió a una emboscada en la Ciudad de México y decidió que ese no sería el final de la historia. No lo fue. Los círculos se cierran. Siempre se cierran. La pregunta que queda, la pregunta que ningún operativo militar puede responder, es ¿qué pasa ahora? No con el CJNG, que tendrá sus guerras internas y eventualmente encontrará un nuevo liderazgo, sino con las comunidades que lo alimentaron, con los jóvenes que hoy mismo, en algún municipio de la Tierra Caliente o de la Sierra de Jalisco, están viendo el mismo paisaje que vio Nemesio cuando tenía 16 años, con los sistemas que hacen que ciertas decisiones no parezcan decisiones, sino la única salida posible. Esa pregunta no tiene operativo que la resuelva. Esa pregunta requiere otra clase de respuesta, y nadie que tiene el poder de responderla parece tener prisa en hacerlo. Quizá tú conoces a alguien que eligió el camino corto cuando el camino largo estaba cerrado. Quizá tú conoces un lugar donde el Estado es solo una idea que llega tarde y se va pronto, donde el único poder visible es el poder del miedo, donde a los niños se les enseña, sin palabras, que el mundo no les pertenece y que la única forma de reclamarlo es tomarlo a la fuerza. No todos los que crecen en esos lugares se convierten en el Mencho. La gran mayoría no lo hace. Eso hay que decirlo con claridad y con respeto hacia todos los que crecieron en condiciones similares y eligieron otro camino. Pero el Mencho también fue, antes de ser el Mencho, un niño que creció en uno de esos lugares, y el patrón que lo formó existe antes de él y existe después de él. Eso es lo que esta historia deja cuando el helicóptero aterriza, cuando los titulares se apagan, cuando los bloqueos se retiran, y México regresa a algo que se parece a la normalidad sin serlo del todo. Queda la pregunta de fondo, queda el patrón que comenzó mucho antes de que empezara la historia y que termina, si es que termina, mucho después de que caiga el último hombre que lo encarnó. Nemesio Oseguera Cervantes murió el 22 de febrero de 2026 en el aire a bordo de un helicóptero militar con el nombre de El Mencho como única herencia visible. Murió como vivió, rodeado de violencia, en movimiento, con el Estado cerrándole el paso, y el patrón que lo hizo posible sigue vivo, esperando al siguiente,